Cristian Boggio es médico pediatra y es un experto en microbiota, en flora intestinal, en pediatría. Así que le damos la bienvenida. Cristian, gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Cristian, ¿Boggio está bien o preferís Boggio? Y en realidad en italiano es Boggio, ¿no? Muchas Boggio gracias. Marcel. Bravo. Cristian, contanos un poco acerca de qué pasa con la flora intestinal en los chicos y si eso es un mecanismo, una barrera de defensa o no para COVID. Contanos qué información hay al respecto. Sí, absolutamente. Y la realidad es que la microbiota intestinal, que es como nosotros lo llamamos, todos los que pasamos los 50, nos formamos hablando de la flora intestinal, sí, y señor. La realidad es que el término que utilizamos ahora es hablar de microbiota, sí, que no es otra cosa que ese ecosistema que tenemos en gran medida en el aparato digestivo, pero también lo tenemos en otros órganos de nuestro cuerpo, ¿sí? Y es una principal barrera que adquirimos en el momento del nacimiento y que nos va a acompañar a lo largo de la vida para todas las hacer frente a diferentes tipos de infecciones que pueden estar presentes y poder reforzar este mecanismo con respecto a los diferentes gérmenes, ¿sí? Son una protección. Sí, Cristian. Sí, exactamente. Es una que barrera. no la tenemos cuando nacemos, ¿no? En realidad esto se adquiere precisamente a través del parto vaginal, a través del canal de parto. El bebé adquiere esos primeros pobladores que después van a ir creciendo en abundancia, en diversidad y en riqueza durante los primeros famosos 1000 días que nosotros hablamos, ¿no? Entonces, si el parto fue por cesárea, esto no ocurre. Estaba por preguntar exactamente eso. ¿Qué pasó si fue por cesárea? ¿Lo perdimos? En realidad, si el parto es por cesárea, el bebé va a adquirir una microbiota un poquito diferente a lo que sería por el parto vaginal, donde adquiere un 50% de lactobacilos y bifidobacterias, que son las principales. Después esto va a ir cambiando, va a ir, virando hacia la microbiota que el bebé tiene que tener. Por eso es tan importante tener dos, formas importantes de nacimiento: el parto vaginal y la alimentación a pecho materno, ¿sí? Claro. El pecho materno también va a adquirir un montón de elementos, más allá de todos los nutrimentos que tiene, sino también una microbiota que tiene la leche materna, que va a ayudar precisamente a entablar una comunicación con el sistema inmunológico del intestino, para poder desarrollarse adecuadamente. Cristian, ¿cómo me doy cuenta que mi hijo entre los 2, 4 o 6 años y hasta los 12 tiene problemas de la flora intestinal o la microbiota intestinal? ¿Cómo me doy cuenta que esto está ocurriendo? A ver, a veces no es tan fácil porque poder, establecer dónde hay una microbiota sana o no sana, que nosotros le decimos una microbiota disbiótica, ¿sí? Porque pierde determinados organismos, determinados microbios que son importantes. A veces es difícil poder establecerlo porque a la fecha no tenemos en nuestro país diferentes métodos para poder medir exactamente, claro. Y tampoco se establece qué es una microbiota sana, porque la microbiota va cambiando constantemente, entonces hay un estado de equilibrio, pero sí sabemos que un chico que ha recibido varios ciclos de antibióticos, claro. Esto muchas veces hace que se pierda, y sobre todo si esos antibióticos se dan en los primeros 2 años de vida, hay ciertos filos bacterianos que se pierden y que no se vuelven a desarrollar, ¿sí? Por eso es importante mantener una nutrición adecuada y de repente cuando hay determinados procesos
infecciosos, bueno, tener en cuenta el estado de salud intestinal. O sea, ¿no? tener cuidado Cristian, con los antibióticos entonces, Sí, ¿no? sí, sin ninguna duda el cuidado. Buenos días, Cristian. ¿Qué tal? Roberto de Bag. Te voy a dar vuelta a la pregunta de Claudio, si Claudio me permite. Claro. Es, a esa misma edad que habló Claudio, 4, 6, 2 años, ¿cuáles serían las enfermedades más habituales que tienen los niños que pueden manifestar un trastorno de la microbiota? Bueno, Alergia, de todo lo que Sí. seguramente... Claro, la realidad es que las alteraciones de la microbiota en las edades tempranas de la vida llevan a desarrollar enfermedades que nosotros llamamos no comunicables, ¿sí? El desarrollo de alergias, de asma, de obesidad, ¿sí? Enfermedades incluso autoinmunes, porque hoy todo se está evaluando que esta disbiosis intestinal condiciona y es muchas veces un mecanismo precoz ante el desarrollo de determinadas enfermedades. Obviamente que una diarrea y cualquier proceso infeccioso a nivel del tracto gastrointestinal va a generar una disbiosis, ¿sí? Que muchas veces esto va a ser, digamos, resuelto en forma adecuada en la mayoría de las veces. Y si Pero si ese chico tiene un estado inmunológico capaz un poco más comprometido, esto va a generar, digamos, otro tipo de compromiso, ¿no? Y si esto ocurre, ¿qué alimentos recomendarías en la incorporación de la dieta libre que tiene un niño a partir, bueno, ya a los 2, 3, 4 años, de incorporar en esa dieta mensual? Porque esa dieta semanal, diaria, porque la incorporación de los alimentos en los niños depende del acostumbramiento inicial, en la etapa inicial de la vida, para que después sean afines a algunos alimentos. Claro, a las habría que verduras, empezar a pescados, dárselos de chiquitos. O sea, ¿cuáles alimentos producen o generan una buena microbiota? Y en realidad uno tiene que hablar de alimentos con alto contenido de prebióticos, ¿sí? Los prebióticos son diferentes elementos que sirven como sustrato, como alimento para las bacterias, ¿sí? Entonces, los prebióticos están presentes en muchas frutas, en verduras, en determinados alimentos que para nosotros son parte de la alimentación que uno normalmente dice una alimentación sana, ¿no? Una alimentación equilibrada, una nutrición suficiente y ese tipo de alimentos, las legumbres, las verduras, las frutas, todo eso son alimentos con alto contenido de prebiótico, que eso va a ayudar a mejorar la microbiota del intestino. O sea, si Cristian, esos alimentos, si esos alimentos yo se los doy a mi hijo bien chiquito y empiezo a educarlo en esa alimentación, es probable que a lo largo de su vida tenga siempre esa barrera bien fuerte, ¿no? Totalmente, depende de muchos factores, pero obviamente que la alimentación es uno de los pilares fundamentales para mantener una microbiota sana, ¿no? Cristian. Básicamente en tres conceptos, perdón, es decir, tres conceptos que son diversidad, abundancia y riqueza. Son estos tres conceptos que definen a la microbiota como una microbiota eubiótica, una microbiota sana. ¿Sí? Cristian, esto no lo tengo claro, pero por las veces que lo he visto no ocurrió. Me gustaría saber si los pediatras argentinos, cada vez que indican un antibiótico, indican un suplemento de probióticos para sostener o para, digamos, proteger la flora intestinal que la positiva, por supuesto, que nos permite esta barrera de defensa que usted mencionaba. En realidad, el uso de antibióticos no está del todo establecido si cuando uno usa un antibiótico tiene que utilizar automáticamente un probiótico. Y esto está dado también porque recién ahora estamos teniendo una mayor diversidad de probióticos a nivel comercial que pueden tener acción sobre determinadas situaciones clínicas, ¿sí? Si de repente un chico tiene que utilizar un antibiótico para una diarrea, donde sabemos que bueno, ahí está Roberto, ¿no? Pero la mayoría de las diarreas son virales y uno no utiliza antibióticos. Pero en el caso de que haya que utilizar
algún tipo de antibióticos, es recomendable el uso de probióticos, ¿sí? Por el tema sobre todo que muchas veces puede aparecer digamos, un cuadro que se denomina diarrea asociada a antibióticos, y entonces se ha visto, eso sí, que hay determinados cepas probióticas que van a ser efectivas para el tratamiento de esto, ¿sí? Bien, clarísimo, ¿no? Le quiero hacer una pregunta porque insisto en este punto. Mi hijo, el hijo de mi amigo o mi nieto, no le gusta la verdura y la fruta. No, sabe usted que los chicos argentinos en muchos casos son milanesa dependientes. Entonces el papa con milanesas o algo por el estilo, y de este modo zafo y no le puedo incorporar verdura y fruta. Pero hay que ir educándolo. No, pero no es tan sencillo. Es bastante más complejo, porque uno no lo puede obligar, por supuesto, uno no puede torcer muchas veces la dieta, a lo mejor con el modelo a imitar sirve, pero no siempre ocurre. Entonces, insisto, ¿cómo me protejo? ¿Le doy yogures, le doy leches fermentadas, le doy algún probiótico en particular, cuando está en una situación de enfermedad, por supuesto, ¿no? Sí, en realidad el tema de la alimentación realmente, y sobre todo en las sociedades que estamos, digamos, más industrializadas o que de repente en las grandes urbes está esta tendencia también a una selectividad alimentaria. El confinamiento no ayuda, ¿sí? Claro. Y esto hace que, digamos, los chicos tengan esta tendencia a no querer probar alimentos nuevos, pero ahí es importante empezar a trabajar, y muchas veces las nutricionistas hacen un gran trabajo con respecto a cómo encontrar la manera de poder incorporar este tipo de alimentos. Por supuesto que si hay, digamos, determinadas situaciones, uno puede utilizar probióticos para mejorar, ¿no?, el estado inmunológico. Muchísimas gracias, Cristian. Muy, muy clara tu información, y bueno, tenemos que cuidarnos a través de los alimentos, por sobre todas las cosas, para tener esa barrera que nos defienda, ¿eh? Un abrazo, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Cristian.